Mi hermana no dejó de menospreciar a mi esposo, llamándolo sin futuro, hasta que la verdad salió a la luz y su humillación fue inevitable. Desde que era niña, la familia siempre había sido un terreno complicado para mí. No había momentos tranquilos ni sinceros, solo una constante batalla de silencios, miradas cortantes y palabras no dichas que pesaban más que cualquier discusión abierta. Mi hermana mayor, Clara, había ocupado desde siempre un lugar de poder dentro de nuestro clan familiar. Siempre fue la favorita de mi madre, la que parecía merecer todo el cariño, mientras a mí me relegaban a la sombra, como si fuera invisible o, peor aún, una decepción. Crecimos bajo esa dinámica tóxica donde el amor estaba condicionado por la competencia y la comparación constante. Clara era ambiciosa, exigente y no tenía reparos en hacer sentir inferior a cualquiera que se cruzara en su camino. Yo, en cambio, intentaba mantener un perfil bajo, evitar confrontaciones, y construir mi propia vida lejos de la sombra imponente de mi hermana. Pero no fue fácil. Cuando conocí a Andrés, mi esposo, supe que algo en mí cambiaba. Él era todo lo que Clara no era, sencillo, humilde, paciente. Su amor me dio esperanza, la posibilidad de un mundo donde no existieran esas luchas silenciosas por el poder y el reconocimiento. Sin embargo, lo que para mí era un refugio, para Clara fue un motivo de desprecio y burla constante. Desde el primer momento en que Andrés entró en nuestras vidas familiares, Clara lo vio como una amenaza. No solo porque era un hombre con menos ambición económica o social, sino porque representaba para ella la diferencia radical entre su idea de éxito y la realidad que nosotros construíamos con amor y esfuerzo. Su veneno se manifestó en comentarios disfrazados de bromas, miradas despectivas y, en ocasiones, ataques directos disfrazados de preocupación. Recuerdo una cena familiar donde Clara, en voz alta y para que todos escucharan, dijo: ¿En serio vas a seguir con ese sin futuro? No entiendo cómo puedes conformarte con alguien que no va a llegar a nada. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y Andrés apenas pudo sostener la mirada. Fue la primera vez que sentí el peso real de esa enemistad que había crecido silenciosamente entre ellos. A pesar de la hostilidad, yo seguía intentando encontrar un equilibrio. Creía que con paciencia, la relación entre mi hermana y mi esposo podría mejorar. Pero la verdad es que cada encuentro solo sembraba más resentimiento y heridas invisibles. En reuniones familiares, Clara monopolizaba las conversaciones, haciendo que Andrés y yo nos sintiéramos como simples espectadores en nuestra propia casa. La familia de mi esposo era todo lo contrario, amorosa, acogedora, sin juicios ni competencia. Andrés había aprendido a poner distancia emocional con la nuestra, pero yo sabía que esa herida iba mucho más profundo en mí. La lealtad dividida, el deseo de paz, y la culpa de sentir que estaba traicionando a mi familia por proteger a mi esposo, me consumían lentamente. La historia de nuestra familia tenía también viejas rencillas entre mis padres y mi hermana. Mi madre, fría y autoritaria, siempre defendía a Clara a capa y espada, ignorando mis sentimientos y mis logros. Mi padre, aunque presente, evitaba confrontar los problemas para no aumentar la tensión, dejando que el resentimiento creciera como una sombra silenciosa. Esas viejas heridas nunca se habían curado, solo se habían escondido bajo la alfombra para evitar enfrentamientos. Pero la toxicidad del ambiente se sentía en cada gesto, en cada palabra cargada de dobles intenciones. Todo lo que no se decía, era más fuerte que lo que se expresaba en voz alta. Sentía que vivíamos en una casa construida sobre cimientos de hielo y distancia emocional. Los momentos felices eran fugaces y siempre empañados por la presencia de Clara, su juicio y su desdén. Me preguntaba a menudo cómo sería tener una familia donde no tuviera que elegir entre mi hermana y mi esposo, entre el pasado que me pesaba y el futuro que soñaba construir. Por años había intentado convencerme de que debía aceptar esa realidad como un sacrificio necesario. Que el amor familiar implicaba aguantar, callar y ceder para mantener la armonía. Pero en mi corazón, sabía que esa paz era una ilusión, una máscara para ocultar el daño profundo que esas dinámicas nos estaban causando. Andrés, aunque humilde y paciente, también empezaba a mostrar señales de cansancio. La tristeza en sus ojos cuando escuchaba las críticas, la incertidumbre sobre si alguna vez sería aceptado, y la frustración por no poder cambiar esa realidad, me dolían más que cualquier pelea abierta. Quería protegerlo, pero me sentía atrapada en una red de lealtades cruzadas. El escenario estaba listo para un choque inevitable.
La tensión acumulada, el resentimiento guardado y la necesidad urgente de una verdad que saliera a la luz, creaban una atmósfera densa y precaria. Sabía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir permitiendo que el desprecio de mi hermana destruyera la felicidad de mi matrimonio y mi paz interior. Este era el fondo oscuro donde mi historia familiar se desarrollaba, una lucha entre el amor y la traición, la lealtad y la libertad, la necesidad de aceptación y el derecho a ser respetada. En ese contexto, la vida me puso frente a una prueba que pondría a prueba todo lo que creía, y que marcaría un antes y un después en mi relación con mi familia y conmigo misma. Porque no siempre es fácil reconocer que la familia puede ser tóxica, y que a veces, para salvarse, hay que aprender a poner límites, a confrontar la verdad, y a elegir la paz sobre la obligación. Nunca pensé que mi propia sangre pudiera herirme tan profundo. La traición no llegó de un desconocido ni de un enemigo lejano, sino de mi propia hermana, de aquella que debía haber sido mi apoyo, y que en cambio eligió destruir lo que yo más amaba. El día que todo estalló empezó como otro de esos encuentros familiares en los que Clara desplegaba su superioridad disfrazada de sarcasmo. La reunión era en casa de mis padres, para celebrar el cumpleaños de mamá, un evento donde el ambiente siempre se cargaba de tensión invisible, como un reloj que contaba la cuenta regresiva hacia un estallido inevitable. Clara, con esa sonrisa que siempre parecía esconder un filo afilado, no perdió oportunidad de lanzarme dardos envenenados desde el primer minuto. Comentarios sobre mi trabajo, insinuaciones sobre mis decisiones, críticas disfrazadas de consejos, todo en una mezcla calculada para hacerme sentir pequeña, insuficiente. Pero el verdadero ataque iba dirigido hacia Andrés. Lo llamó sin futuro, un soñador ingenuo que nunca llegaría a nada, y lo peor, se burló de sus logros y de sus aspiraciones. Lo hizo delante de toda la familia, con una crueldad que cortaba el aire. Recuerdo que sentí como mi pecho se cerraba, como si un puño invisible me estrujara el corazón. Intenté defenderlo, decir algo, pero las palabras se me atoraron. Mi hermana era implacable, y yo estaba paralizada, sorprendida por la ferocidad de su desprecio. Andrés, siempre tranquilo y paciente, bajó la mirada. Su sonrisa desapareció y vi en sus ojos una mezcla de tristeza y decepción que me atravesó como un cuchillo. Él había confiado en que con tiempo y respeto todo cambiaría, pero en ese momento entendí que la batalla era mucho más difícil de lo que imaginábamos. Pero la verdadera traición no fue solo en palabras. Lo que sucedió después me dejó sin aliento, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Poco después me enteré por un familiar cercano que Clara había difundido rumores falsos sobre Andrés, cuestionando su honestidad, su integridad y hasta su papel en nuestra vida. Inventó mentiras sobre negocios, manipuló información y conspiró para aislarnos, con la intención clara de desacreditarlo y hacer que toda la familia volteara en nuestra contra. Sentí que me robaban el aire, que me arrancaban algo esencial. Mi propia hermana, alguien que debía cuidarme, decidió atacarnos con la peor arma, la mentira y la difamación. Fue un golpe devastador, no solo porque dañaba la imagen de Andrés, sino porque me dejaba sola en medio de una tormenta que ella había provocado. La confianza que tenía en mi familia, en ese espacio que debería ser seguro, se desmoronó en pedazos. Empecé a cuestionar todo. ¿Había sido una ingenua al creer que podríamos superar esto? ¿Qué otra cosa había ocultado mi hermana tras su sonrisa amable? ¿En qué momento el amor fraternal se convirtió en un campo minado? Las heridas no se ven, pero duelen más. La humillación de Andrés, el miedo a perderlo, la incertidumbre de cómo enfrentar esa traición, me llevaron a un abismo emocional del que no sabía si podría salir. La rabia se mezclaba con la tristeza y la confusión. Quería gritar, romper todo a mi alrededor, pero también necesitaba entender. Necesitaba encontrar una razón para que todo esto tuviera sentido, para que esa herida no fuera eterna. Lo peor era sentir que estábamos solos en esta pelea. Los que antes eran familia, ahora parecían espectadores indiferentes o peor, aliados de Clara. Me dolió más que cualquier palabra o mentira. Esa noche, mientras Andrés y yo nos sentábamos en silencio, sentí que algo dentro de mí se rompía, pero también que empezaba a formarse una decisión, una fuerza que hasta entonces había estado dormida. La traición de mi hermana no solo había destrozado nuestra tranquilidad, sino que también había despertado en mí la necesidad urgente de defender lo que amaba, de proteger a mi esposo y a mí misma, aunque eso significara romper con todo lo que creía inquebrantable.
No podía seguir siendo la víctima silenciosa de sus ataques, ni permitir que el veneno de su resentimiento consumiera nuestra vida. Esa traición marcó el punto de partida para un camino doloroso, lleno de decisiones difíciles y enfrentamientos inevitables. Pero también fue el momento en que empecé a darme cuenta de que el amor verdadero no siempre es fácil, y que a veces, para protegerlo, hay que enfrentarse a los fantasmas más oscuros de la familia. Porque cuando alguien a quien amas te traiciona, no solo se pierde la confianza, sino también la inocencia. Y desde esa pérdida, solo queda elegir, hundirse en el dolor o levantarse con una fuerza renovada. Después de la traición de Clara, sentí como si mi mundo se hubiera dividido en dos. Por un lado, estaba ese amor profundo hacia Andrés, la certeza de que juntos podíamos enfrentar cualquier cosa. Pero por el otro, la realidad cruel de que la familia, que una vez pensé invencible, estaba llena de grietas, veneno y silencios cómplices. Al principio intenté sostener el equilibrio con fuerza, con paciencia y esperanza. Me repetía que la familia es familia, que con diálogo y tiempo todo podría repararse. Sin embargo, día tras día, esas palabras se desvanecían entre los susurros, las miradas frías y las puertas cerradas. Clara continuaba con su campaña silenciosa, arrastrándonos a un aislamiento doloroso. Recuerdo perfectamente ese día en que supe que no podía más. Fue un martes cualquiera, pero para mí se volvió un antes y un después. Habíamos quedado en ver a mis padres para cenar, esperando que al menos, en ese círculo pequeño pudiéramos hallar paz. Pero la cena se convirtió en un campo minado. Clara, como siempre, lanzaba indirectas, ridiculizaba a Andrés con una sonrisa sarcástica que hería más que un grito. Mis padres, incómodos, no intervenían. Sentí que no me apoyaban, que preferían evitar el conflicto antes que defendernos. Fue entonces cuando entendí que no solo Clara me había traicionado, sino que la indiferencia familiar me estaba dejando sola en esta lucha. Me miré en el reflejo de la ventana y vi una mujer cansada, con lágrimas que amenazaban romperse, con un nudo en la garganta que me impedía hablar. En ese momento supe que tenía que decidir. No podía seguir sacrificándome por un lazo que me hacía daño, no podía seguir permitiendo que pisotearan lo que habíamos construido con Andrés. La lucha interna fue feroz. Por un lado, la culpa. ¿Cómo dejar atrás a mi familia? ¿Cómo alejarme de quienes compartieron mi infancia, mis recuerdos, mis raíces? ¿Sería egoísta priorizar mi bienestar y mi matrimonio por encima de ese compromiso invisible que la sangre supuestamente nos obliga a mantener? Por otro lado, estaba la voz más fuerte, la que gritaba por justicia y amor propio. Esa voz que me recordaba que la familia no es solo quienes comparten tu sangre, sino quienes te respetan y te apoyan sin condiciones. Esa voz que me decía que el amor no duele, que el amor no destruye. Recuerdo haber pasado horas despierta esa noche en silencio pensando en todo. Pensando en cómo cada día me costaba más fingir, cómo cada sonrisa en reuniones familiares se sentía falsa y agotadora. Pensando en Andrés, en su paciencia, en su tristeza contenida, en cómo merecía estar rodeado de gente que lo valorara y respetara. La decisión fue clara aunque aterradora, era hora de decir basta. No solo para protegernos, sino para sobrevivir emocionalmente. No podía seguir siendo una víctima silenciosa, ni poner en riesgo nuestra felicidad por mantener apariencias. Cuando finalmente le dije a Andrés lo que sentía, lo que había decidido, sentí un peso inmenso caer de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar con libertad. Andrés me abrazó fuerte sin juzgar, sin reproches, solo con amor. Él también estaba cansado, pero su fuerza era mi refugio. Sin embargo, sabía que esta decisión no sería fácil ni rápida. Cortar lazos tóxicos, poner límites claros y sanar heridas profundas lleva tiempo y valentía. Tendría que enfrentar la resistencia de Clara y probablemente la desaprobación silenciosa de otros familiares. Pero por primera vez, el miedo no fue más fuerte que mi deseo de paz. Por primera vez comprendí que proteger mi corazón y el de Andrés era más importante que mantener un vínculo roto. Ese punto de quiebre fue el inicio de una batalla interna y externa, pero también de un camino hacia la sanación. Un camino donde aprendí que la lealtad verdadera no es a la sangre que hiere, sino a la vida que queremos construir con respeto y amor. Me di cuenta de que la toxicidad no desaparece con solo desearlo, que a veces hay que ser firme, poner límites y alejarnos para poder crecer. Y que eso no es egoísmo, sino un acto necesario de amor propio.
Desde ese día, no volví a ser la misma. No porque dejara de amar a mi familia, sino porque empecé a amarme a mí misma más. Porque entendí que el valor más grande es vivir en paz, aunque eso signifique soltar lo que duele. Había llegado el momento que tanto temía y al mismo tiempo anhelaba, enfrentar a Clara y al resto de la familia. Sentía un nudo en el estómago que me apretaba el pecho, pero sabía que no podía seguir viviendo en esa sombra de mentiras y humillaciones. Andrés me acompañaba, su presencia era mi ancla, el apoyo que necesitaba para no sucumbir ante la tormenta. Nos citamos en la casa de mis padres, en el salón donde tantas veces habíamos compartido risas y secretos, ahora escenario de la batalla que debía librarse. Cuando llegué, Clara ya estaba allí, con esa sonrisa altiva que siempre me había irritado. A su lado, algunos familiares, observando con ojos curiosos y expectantes, como si presenciaran un duelo. Respiré profundo, recordé que estaba ahí por mí, por Andrés, por nuestra dignidad. No podía permitir que la historia se repitiera una vez más. Con voz firme y temblorosa, comencé. Clara, necesitamos hablar. Ya no puedo seguir ignorando lo que ha pasado entre nosotros. Ella me miró sorprendida, quizás subestimando mi determinación. Se recostó en el respaldo del sofá, cruzando los brazos, como si estuviera lista para una batalla verbal. Ah, sí. Dijo con tono sarcástico. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Que estoy siendo honesta con mi opinión? Sentí un escalofrío, pero no retrocedí. Le devolví la mirada, más segura que nunca. No es honestidad cuando se lastima intencionalmente. No es opinión cuando se menosprecia y se humilla. No puedes seguir atacando a Andrés, ni a mí, ni a lo que hemos construido juntos. Clara soltó una risa amarga, y en ese momento, algo en mí se rompió y al mismo tiempo se fortaleció. ¿Sabes qué, Clara? Dije, dejando que mis palabras atravesaran el aire, pesadas y firmes. Yo también tengo cosas que decir. Cosas que he guardado por miedo a romper esta familia, por miedo a que me tacharan de ingrata o traidora. Ella me miró entre divertida y despectiva, pero ya no me importaba. Por primera vez, era yo quien tenía el control. Durante años he soportado tus desprecios, tus comentarios hirientes hacia mi esposo, hacia mí. He callado para mantener la paz, pero esa paz ha sido una mentira, un disfraz que ha ocultado la toxicidad que tú y otros han sembrado en nuestra familia. Los ojos de Clara se estrecharon, y algunos familiares comenzaron a murmurar entre ellos. Yo sentía como mi corazón latía con fuerza, la adrenalina me daba coraje. No es solo tu actitud, Clara, continué. Es el silencio de quienes no me defienden, el abandono de quienes prefieren mirar hacia otro lado. ¿Dónde está el apoyo que dicen tener? ¿Dónde está el amor cuando permitimos que alguien humille y destruya? En ese instante decidí revelar la verdad que Clara jamás quiso enfrentar. Y hay algo más, dije, mirando directamente a sus ojos. Andrés no es el hombre insignificante que has querido hacer creer. Él es el socio estratégico, el motor financiero detrás del proyecto que su prometido está a punto de firmar. La empresa que tú y tu familia tanto presumen tiene en su base. Y tú, Clara, nunca pensaste que esa verdad saldría a la luz. Un silencio sepulcral llenó el salón. Las miradas que antes eran de curiosidad se transformaron en shock y sorpresa. Clara se quedó pálida, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Nadie dijo nada al principio. Sentí un peso enorme liberarse de mi pecho. La verdad estaba ahí, cruda y directa, y ya no podía ser ignorada. Mientras tanto, Clara trataba de recomponerse, pero su orgullo estaba herido, y eso la hacía aún más vulnerable. ¿Así que tú eras el poder detrás de todo? Murmuró con voz débil y casi un susurro. ¿Y nos dejaste en la oscuridad? No, Clara, respondí. No nos dejaste en la oscuridad. Simplemente decidimos mantener nuestra vida privada separada de las envidias y críticas que tanto daño nos hacen. Pero no más. Ahora saben quién es Andrés, y no dejaré que nadie lo menosprecie. Mi voz resonaba firme y pude ver cómo algunos familiares comenzaban a mirar a Clara con otros ojos, cuestionando sus actitudes pasadas. Fue entonces cuando Clara, herida y atrapada, intentó defenderse. No fue mi intención. Solo decía la verdad. No quería que vivieran con ilusiones.
La confrontación se había vuelto un terreno movedizo. Pero yo estaba decidida a que esa conversación fuera un punto de inflexión, no un intercambio de reproches sin fin. La verdad no hiere cuando se dice con respeto, le dije. Lo que duele es la humillación, la burla, la descalificación. Y eso es lo que has hecho con Andrés, conmigo, con nosotros. A medida que las palabras fluían, sentí que me liberaba de cadenas invisibles que me habían mantenido atrapada en un rol de víctima. La verdad que por tanto tiempo callé ahora tenía voz, y esa voz era poderosa. Algunos familiares comenzaron a apoyar mis palabras, a mirarme con empatía. Otros, aún aturdidos, no sabían qué pensar. Clara, sin embargo, parecía desmoronarse lentamente, enfrentada no solo a la verdad, sino a la posibilidad de perder ese control que ejercía sobre todos. Finalmente cerré la conversación con una frase. No quiero más resentimientos ni silencios incómodos. Pero tampoco puedo seguir permitiendo que nos traten con desprecio. Si esta familia quiere sobrevivir, debe ser con respeto y amor. Yo he decidido luchar por eso, y espero que ustedes puedan también. Salí de esa reunión exhausta pero aliviada. Sabía que no sería el fin de los conflictos, pero también sentía que ese día había dado un paso enorme hacia la sanación. Por primera vez había hablado con verdad y sin miedo. Y aunque Clara no cambió de inmediato, ese momento marcó el inicio de un cambio inevitable. Porque la verdad, aunque duela, es la única forma de romper el ciclo de la toxicidad. Después de la confrontación, pensé que lo más difícil había quedado atrás, pero pronto me di cuenta de que ese era solo el comienzo. La verdad expuesta trajo consigo una serie de desafíos inesperados, sobre todo en cuanto a cómo proteger nuestra paz y bienestar dentro de esa familia tan marcada por la toxicidad. Lo primero que comprendí fue que no podía seguir permitiendo que Clara ni nadie más invadiera nuestro espacio emocional. Si algo había aprendido de años de humillaciones y desprecios disfrazados de críticas honestas, era que mi salud mental y la de Andrés valían más que cualquier expectativa familiar o tradición. Así que decidí que debía poner límites claros y firmes. No fue sencillo, establecer barreras emocionales en medio de una red de vínculos familiares, donde el amor se mezcla con la obligación y la culpa, fue uno de los mayores retos que enfrenté. Primero hablé con Andrés para asegurarnos de estar en sintonía. Ambos teníamos que ser un frente unido, defendernos mutuamente y proteger nuestro espacio común. No solo era cuestión de distancia física, sino también de protegernos de la manipulación y las palabras dañinas. Comencé a reducir nuestra participación en reuniones familiares donde Clara estuviera presente. No se trataba de un castigo, sino de un acto de autocuidado. En esas ocasiones, cuando la evitaba, sentía una mezcla de alivio y culpa. Me culpaba por huir o romper la familia, pero poco a poco aprendí que alejarse no es sinónimo de rendirse, sino de preservar la energía para momentos verdaderamente importantes. Además, fui muy clara con mis padres y con otros miembros de la familia que aún mostraban intención de mantenernos cerca, pero sin permitir que la toxicidad volviera a instalarse. Quiero que sepan que para mí es fundamental que haya respeto y consideración cuando Andrés y yo estemos presentes, les expliqué en una reunión privada. No vamos a tolerar menosprecios ni indirectas hirientes. Si eso ocurre, preferimos alejarnos. No fue fácil recibir respuestas evasivas o minimizaciones de algunos familiares. La resistencia se hizo evidente, estás exagerando, es solo una broma, familia es familia, hay que aguantar. Esos argumentos sonaban como cuchillas afiladas que intentaban quebrar mi voluntad, pero ya estaba preparada. También aprendí a decir no. No solo a Clara, sino a todos los que intentaban poner en duda nuestra relación o el éxito de Andrés. Decir no fue un acto liberador, aunque me hizo sentir vulnerable al principio. Porque con decir no también venía la posibilidad de ser juzgada, de que me tacharan de egoísta o de romper con los lazos familiares. Sin embargo, cada vez que defendía nuestra dignidad, sentía cómo crecía la confianza en mí misma. El miedo a perder a la familia se fue transformando en el valor por proteger nuestra paz y nuestro amor. Establecer límites también implicó ser honesta conmigo misma sobre lo que estaba dispuesta a tolerar. No podía permitirme seguir en relaciones donde la toxicidad era la constante y el respeto la excepción. Decidí que iba a priorizar mi salud emocional y la de Andrés, aunque eso significara enfrentar críticas o rechazos. A nivel práctico también tomamos la decisión de crear espacios propios.
Cenas íntimas, viajes solos, encuentros con familiares que demostraban ser un apoyo real. Fue como construir un refugio seguro en medio de un mar turbulento. Claro, no todo fue fácil. Algunas veces sentí nostalgia por lo que la familia pudo ser y no fue. Algunas discusiones se prolongaron, algunas palabras hirieron más de la cuenta, pero siempre recordaba que los límites son un acto de amor propio, no un castigo a otros. Con el tiempo la familia empezó a entender que no íbamos a tolerar ciertos comportamientos y eso generó un cambio, aunque lento. Para mí establecer límites fue una manera de decir, aquí estamos con respeto o no estaremos. Fue un mensaje claro para todos, nuestra paz no está negociable. Este proceso me enseñó que el amor no es sinónimo de sacrificio constante ni de aguantar humillaciones. El amor también implica respeto, límites y la valentía de decir basta cuando algo no nos hace bien. Y así poco a poco construí un espacio donde Andrés y yo podíamos ser nosotros mismos, libres de juicios y desprecios. Fue la base para sanar heridas profundas y comenzar a imaginar un futuro donde la familia no fuera una fuente de dolor, sino un lugar donde pudiera florecer la paz. Elegir la paz por encima de la obligación fue sin duda una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida. Crecí con la idea de que la familia es sagrada, que uno debe aguantar, perdonar y permanecer unido sin importar las circunstancias. Pero con el tiempo y tras la tormenta de conflictos y humillaciones, entendí que la obligación no podía ni debía ser una cadena que me atara a un dolor constante. Al principio, la culpa me invadía con fuerza. Pensaba que estaba fallando a mis padres, a mis hermanos, a la historia compartida. Sentía como si estuviera traicionando la imagen idealizada que ellos tenían de mí, la hija obediente, la hermana paciente, la esposa tolerante. Pero la realidad era otra, yo me estaba perdiendo a mí misma en ese rol. Cada reunión, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio sumaban y drenaban mi energía, mi autoestima. Fue en un momento de profunda reflexión, una madrugada en la que no podía dormir, cuando me di cuenta de que vivir bajo esa obligación solo perpetuaba la toxicidad y el resentimiento. ¿Para qué continuar fingiendo y sacrificando mi bienestar para cumplir con un mandato social que no me aportaba nada? ¿Acaso mi paz no era tan importante como la unidad familiar? Cuando compartí estos pensamientos con Andrés, sentí un alivio inesperado. Él, que siempre había sido mi soporte, me animó a priorizar nuestra felicidad y tranquilidad. La familia debe ser un refugio, no una prisión, me dijo. Esa frase se quedó grabada en mi corazón. Empecé a distanciarme con mayor firmeza de aquellos momentos y personas que generaban sufrimiento. Dejé de asistir a eventos familiares donde las críticas y el desprecio eran la norma, incluso cuando me acusaban de ser fría o egoísta. Aprendí a decir que no, a reservar mi energía para lo que realmente valía la pena. Esta elección no fue fácil. La familia insistía, a veces con manipulación emocional, otras con reproches velados, en que debíamos estar juntos, que éramos una familia, y que la sangre es más fuerte que todo. Pero entendí que esas frases no podían justificar que viviera en un ambiente que socavaba mi autoestima y dañaba mi relación con Andrés. Elegir la paz sobre la obligación también significó redefinir mi identidad. Ya no era solo la hija que cumple, sino una mujer que se respeta y se cuida. Una esposa que protege su matrimonio y no permite que la negatividad externa se infiltre. Esto me dio una fuerza nueva, una claridad que antes no tenía. Además, esta decisión transformó la manera en que veía mis relaciones futuras. Me di cuenta de que merezco rodearme de personas que me valoren y respeten, no de aquellas que me exijan sacrificios sin reciprocidad. Esto cambió mi forma de amar, de confiar y de vivir. Claro que no todo fue color de rosa. Hubo momentos de soledad, de nostalgia por lo que pudo ser y no fue. Hubo lágrimas por las puertas que se cerraron y por los lazos que se rompieron. Pero esas lágrimas también fueron parte del proceso de sanación, un duelo necesario para dejar atrás la toxicidad y abrir espacio a la paz. Con el tiempo comprendí que la verdadera obligación es hacia uno mismo. Cuidar de mi salud mental, de mi bienestar emocional y de mi felicidad no es egoísmo, es un acto de amor profundo. Y ese amor, lejos de separarme, me permitió construir vínculos más auténticos y saludables. Elegir la paz no significa renunciar al amor familiar, sino aprender a amar sin permitir que nos destruyan. Es reconocer que podemos y debemos establecer límites, que el respeto es la base de cualquier relación y que la paz interior es un derecho, no un privilegio.
Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que esta decisión fue un acto de valentía. Fue decidir que merezco un lugar donde me sienta valorada y segura, lejos de las sombras del desprecio y la manipulación. Y aunque esa elección me costó rupturas, también me regaló la oportunidad de renacer, de crecer y de construir un futuro lleno de paz y amor verdadero. Después de haber tomado la difícil decisión de alejarme y establecer límites firmes, la vida no volvió a ser la misma, pero tampoco necesitaba serlo. Había cruzado un umbral que, aunque doloroso, me llevó a un espacio de sanación y crecimiento que antes no imaginaba posible. Al principio, el silencio familiar fue ensordecedor. Las llamadas que antes llegaban con demandas disfrazadas de preocupación se hicieron escasas o desaparecieron del todo. Algunos familiares mostraron su molestia, otros simplemente optaron por ignorar nuestra existencia. Fue un golpe duro para mi ego y para mi corazón, pero aprendí que el silencio también puede ser un acto de respeto propio, una manera de proteger lo que ahora valoraba más, mi paz. La ausencia de contacto con la familia tóxica me brindó un espacio vital para reconectar conmigo misma y con mi esposo. Sin las constantes críticas y menosprecios, pudimos reconstruir nuestra relación sobre bases más sólidas, libres de la presión externa que antes nos consumía. Nos apoyamos mutuamente en el proceso, y eso fortaleció no solo nuestro amor, sino también nuestra confianza y comunicación. En este tiempo me dediqué a explorar mis emociones, a enfrentar mis heridas sin miedo. Busqué ayuda profesional, algo que antes había evitado por miedo al juicio familiar. Las terapias me ayudaron a entender que el dolor no es debilidad, sino una señal de que necesitamos cambiar. Aprendí a reconocer mis límites, a valorarme más allá del rol que la familia intentó imponerme. Con el paso de los meses, comencé a notar cómo mi autoestima crecía. Empecé a decir no sin sentir culpa, a expresar mis opiniones sin temor a represalias, a tomar decisiones que priorizaban mi bienestar. Esta transformación no fue inmediata ni lineal, hubo recaídas y dudas, pero cada pequeño paso me hacía sentir más libre y auténtica. Una de las revelaciones más profundas fue comprender que la familia, tal como la conocía, no era un concepto estático ni inquebrantable. La familia puede cambiar, y nuestras relaciones también. No todo vínculo merece ser mantenido si implica daño. Esto no significa que dejara de amar o de desear reconciliaciones, simplemente aprendí a amar con límites, a cuidar mi corazón primero. También entendí que la toxicidad familiar no define mi historia ni mi valor. Somos más que las heridas que nos causan otros, y tenemos la capacidad de escribir nuevos capítulos con personas que sí nos respetan y nos nutren. Empecé a rodearme de amistades sinceras, personas que me aceptan y celebran, y eso amplió mi visión de lo que una familia puede ser. Reflexionando sobre todo el proceso, veo que el punto de inflexión fue cuando dejé de vivir para cumplir con expectativas ajenas y empecé a vivir para mí. Ese acto de amor propio abrió la puerta a una vida más plena, menos cargada de resentimientos y más llena de posibilidades. Por supuesto, no todo fue fácil ni perfecto. Algunas heridas aún laten y ciertas memorias duelen. Pero ahora las enfrento con la certeza de que el dolor es parte del camino hacia la libertad emocional. La resiliencia que he desarrollado me permite mirar atrás sin odio, sino con una mezcla de compasión y aceptación. La relación con mi familia, aunque distante, ya no me define ni me controla. A veces me entristece no tener la conexión que soñé, pero aprendí a aceptar que no todas las historias tienen el final que imaginamos. Y está bien. Porque ahora tengo la capacidad de crear mi propia historia, llena de respeto, amor y paz. En este nuevo capítulo he encontrado una voz interna que me guía y me protege. Una voz que me recuerda que merezco ser feliz y que está bien alejarse cuando alguien no nos quiere bien. He aprendido que la fortaleza no está en aguantar el daño, sino en saber cuándo soltarlo. Compartir esta historia aquí en este espacio me hace sentir menos sola. Sé que hay muchas personas que luchan con relaciones familiares complicadas, que sienten la presión de una obligación que duele y atrapa. Mi camino no es perfecto, pero espero que pueda ser una luz para quienes están buscando la valentía para elegir la paz. Al final, la mayor lección que me llevo es que el amor verdadero empieza por amarnos a nosotros mismos. Y aunque el pasado esté marcado por la traición y el dolor, el futuro puede ser un lienzo en blanco donde pintemos una vida más auténtica y libre. Así que aquí estoy con cicatrices pero con un corazón abierto, lista para seguir creciendo, aprendiendo y amando de una manera más saludable.
Porque aunque la familia de sangre nos forme, somos nosotros quienes elegimos cómo vivir y con quién compartir nuestro camino.